Buenas tardes, mi nombre es John Jaime Palacio González y el libro que escogí para leer es El Gen del Talento. En cuanto a este libro, bueno, pues la primera pregunta que nos hace referencia al libro es que si un competidor o un talento nace o se hace. Y realmente durante el libro siempre se expone como esa dualidad en cuanto al trabajo que realiza una persona y a los genes con las que el participante o el individuo ya viene, y cómo estas dos categorías se ven influenciadas para el desarrollo pues, de una persona. En cuanto al primer título, bueno, este nos habla sobre una experiencia que tuvo el autor frente a algunas pruebas que él hizo con una persona en cierto deporte en donde pues no logró el resultado que él esperaba o que él había predestinado para esa práctica. El primer título se llama Derrotado por una chica taimada. En este apartado nos habla sobre nos da tres ejemplos en distintos deportes o categorías artísticas. La primera referente es Janet Starkers. Ella nos habla sobre una oclusión en donde hace una comparación el primer título se llama Derrotado por una chica taimada. En el autor hace unas pruebas frente a una competidora y pues el resultado fue que no cumplió con las expectativas que tal vez él tenía a la hora de realizar esta prueba. Aparecen tres referentes en tres ejemplos distintos de deportes y uno a nivel artístico, que es la música. Bueno, la primera referente del libro es Janet Starkers con sus ejemplos de oclusión, en donde estudia el tiempo de reacción simple por medio de ella hizo unos fotogramas primero donde organizó a un grupo de competidores de voleibol y de fútbol. En los fotogramas ella hacía aparecer un balón y por respuesta de milisegundos ellos tenían que interpretar si el balón estaba o no dentro del fotograma, y también otros resultados que obtuvieron sobre esta investigación fue que no solamente alcanzaban a ver sobre el balón si estaba o no estaba, sino que también podían describir otras características del contexto y del año y de la situación en la que pues podían relacionar ellas mismas sobre la competición que estaba viéndose digamos que en ese destello de luz en donde se observaba el fotograma. Entonces decía que se hacía una comparación en cuanto a los jugadores de fútbol, y también pasaba lo mismo. Entonces podían recortar muchas cosas, como estaba el clima, los uniformes de ese momento, qué había pasado en el partido, y pues eso los situaba en un nivel más alto frente a otras personas del común denominador de la sociedad. Otra cosa que pasó fue que en la investigación de ella mostraron que el tiempo de reacción era el mismo frente a las personas cotidianas. Entonces, que no era simplemente que el competidor o el deportista fuera mejor que los otros por tiempo de reacción, porque los 200 milisegundos que mostraba la investigación era para todo el mundo en general. Entonces era más a partir de la experiencia que tenía el jugador que el talento, digamos que natural, que le ofrecían los genes. Nos da un ejemplo sobre una jugadora de softball que se llama Finch. Ella era muy buena en su deporte y se enfrentó a diferentes jugadores de las grandes ligas del Super Bowl, derrotándolos a todos, y pues se demostró que tenía una cierta
destreza para qué, para poder digamos que derribar a los mejores bateadores de béisbol. Entonces a partir de ese ejemplo se demostró que como los beisbolistas no tenían la lectura de la pelota y la experiencia, entonces por eso no podían batear la pelota de softball, porque era un movimiento totalmente diferente que los lanzadores de béisbol. También muestran otro ejemplo que es mediante el ajedrez, en donde muestran 4 categorías: el gran maestro, un jugador de club y un novato. En estas 4 categorías pues también se enfocó lo del fotograma, pero entonces pues obviamente va relacionado con las fichas del ajedrez y el tablero. Entonces se mostraban en milisegundos una fotografía de un tablero y ellos lo tenían que reproducir, mostrando como resultados el 90% entre gran maestro y maestro del tablero, ¿sí? Entonces ellos podían reproducir no las fichas en concreto, sino los espacios que dejaban las fichas, y así poder organizar el tablero para conseguir ese resultado. Y pues el maestro alcanzaba el 70%, el deportista de club alcanzaba el 50% y el novato pues menos del 50% aproximadamente. Entonces pues eso era lo que demostraba que a partir de la experiencia pues ellos tenían más número de jugadas observadas y sistematizadas, y por eso podían leer muchísimo más fácil el tablero frente a las personas que hasta ahora estaban iniciando. Bueno, eso también llevó a otra conclusión, y era que independientemente de que ellos tuvieran experiencias o no, al ser un juego sistemático, entonces si se iba a dar la resolución de un problema, muchas veces coincidía el gran maestro con el novato. Las acciones de resolución de problemas iban a ser casi las mismas, porque pues el juego tiene unos estándares. Abernethy nos habla sobre las 10.000 horas. Entonces en esta primera parte nos habla de que cualquier persona, si dedica el tiempo necesario, podría llegar a ser un talento, ¿sí? Entonces pues él nos habla sobre los violinistas, que se hicieron también, igual que en el ajedrez, también había unas categorías que desglosaban a los violinistas internacionales, en nacionales, y los que iban a ser profesores, a enseñar pues metodología y a iniciar a los niños en el mundo de la música. Entonces decían que con respecto a las horas de trabajo independiente, los violinistas tenían de 10.000 para arriba, ellos iban a ser violinistas internacionales. De 10.000 a 5.000 iban a ser violinistas nacionales, y de ahí para abajo pues iban a ser, o sea, iban a estar destacados entre los profesores. Alrededor el estudio mostraba que eran más o menos 7.000 horas para los internacionales de trabajo totalmente independiente, ya que pues todos estaban recibiendo unas formaciones por medio de la academia, entonces que iban a ser muy parecidas frente a los internacionales y a los profesores que iban a enseñar el violín. Entonces pues aparecían 7.000 horas, 5.000 horas para los nacionales y 3.000 horas para los violinistas. En el segundo título, que se llama La historia de dos saltadores de altura, ya nos da una contraparte sobre una contraparte no, ahí ya clarifica la razón de las 10.000 horas, ¿sí? Entonces aparece McLaughlin
que era una persona del común, no tenía nada que ver con el deporte, sí había de pronto practicado fútbol y golf y otras actividades, pero entonces él decidió, al ver este artículo sobre Ericsson, decidió que quería comprobar a ver si realmente era efectivo la hipótesis sobre las 10.000 horas. Entonces acá en esta parte dice que una revista malinterpretó lo que él había dicho con las 10.000 horas, ¿sí? Que no es que cuando usted haya cumplido las 10.000 horas pues ya podía ser una persona demasiado talentosa, porque no era así. Habían personas que en el ajedrez, volvieron a colocar el ejemplo del ajedrez, que habían personas que a las 3.000 horas ya tenían de cierta manera un conocimiento de maestro o gran maestro, ¿sí? Entonces que era una facilidad muy grande que ellos tenían para adquirir todos los sistemas del juego y ver todas las jugadas o aprendérselas más rápidamente que otras personas, y que habían otras que más de 10.000, que habían más de 10.000 horas para que ellos pudieran o conseguir el gran maestro o tal vez no, ¿sí? Entonces eso era una categoría muy relativa. McLaughlin llegó a la conclusión de que entre 7.000 y 40.000 horas era el rango para que una persona pudiera convertirse en alguien con un talento pues superior a personas del común. Ya nos muestra otro ejemplo, que es el de Holm y Thomas, que son competidores de altura. Ellos, Holm fue una persona que se formó, mientras que Thomas fue un talento con el que ya venía. Entonces Holm, acompañado de su papá, al no poder él ser un competidor, digamos que llenó su frustración acompañando a su hijo y siendo el entrenador de su hijo para llevarlo, digamos que a las grandes ligas de los saltadores. Entonces pues mostraban que Holm, a pesar de que era pequeño, tenía un tendón de Aquiles muy eficiente para las pruebas de saltabilidad. Él fue entrenando y entrenando y entrenando hasta que llegó a la categoría de los olímpicos, pero siempre fue con mucho trabajo y con ayuda de su papá. Mientras que Thomas cuenta la historia de que fue por culpa de un reto, ¿sí? Entonces que estaban en su institución y un muchacho lo retó. Él practicaba baloncesto. Entonces, bueno, frente a esa competencia entre estudiantes, él saltó más de 1.63, después saltó 1.78, saltó los 2 metros, saltó 2.13, ¿sí? Llegando hasta saltar 2.33 metros. Pues la persona que lo había retado se sorprendió y lo que hizo fue avisarle al profesor. Entonces de ahí para adelante empezó a competir y ganó una beca, la cual pues aprovechó, siguió compitiendo en salto de altura. Thomas era un joven bastante alto, entonces pues digamos que ya por eso iba a destacar frente a las otras personas. Y pues Thomas y Holm se encontraron en una competencia. En esa competencia, ¿qué fue lo que sucedió? Thomas saltaba pues sin ningún esfuerzo debido a su altura. Independientemente de que no tuviera tanta técnica, pues pasaba muy fácilmente la barra. Mientras que Holm pues sí tenía que arquear la espalda, tenía que tener un rechazo más prolongado para poder pasar la barra, y pues en esa competencia ganó Thomas la categoría y las medallas. El tercer título es la visión de las grandes ligas y la mayor prueba de deportistas infantiles de la historia. En esta sección pues nos muestra un estudio sobre
la visualización que tenía un bateador ante el estímulo de la pelota. Entonces pues había el primer factor, que era como la captación de el entorno, ¿sí? En este caso pues el estímulo pues va a ser la pelota que se dirige hacia el deportista. Pero entonces, como lo estábamos mencionando anteriormente, no era sobre la capacidad de reacción, sino era frente a la anticipación que podía llegar a generar el deportista. Entonces pues nos habla de que obviamente ellos tienen ciertos rasgos característicos dentro de su desarrollo en cuanto a la retina para poder captar el estímulo de la bola, ¿sí? Pero entonces no era solamente esto. En la imagen del pitcher lanzando la pelota, pues se muestra el brazo. Cuando el pitcher va preparando el lanzamiento, tiene que hacer unos movimientos característicos que el deportista bateador ya tiene memorizados, así como el ajedrecista, ¿sí? Ya tiene su esquema sobre los movimientos que pueden llegar a ocurrir en el movimiento del brazo del pitcher. Entonces el bateador ya puede, antes de que salga la pelota, puede empezar a anticiparse sobre cuál va a ser ese lanzamiento, si va a ser una bola recta, si va a ser una bola curva, si va a ir una curva hacia arriba o si va a tener una curva descendente, para así mismo poder hacer el bateo y no llegar a romper el bate. Eso pues como primera parte. Ya en la segunda parte nos habla sobre las costuras, ¿sí? Porque bueno, dependiendo también de la forma en la que iba dirigida la pelota y ese estímulo visual lo alcanzaba a captar él para poder reaccionar y predecir o ejecutar su movimiento de manera correcta. Entonces se hizo el estudio de que la pelota de béisbol, entre más grande la costura, más notoria, pues así también iba a ser más fácil para el bateador tener esa posibilidad de hacer su golpe de manera eficaz. Pero si se reducían las costuras, entonces pues iba a ser demasiado difícil, ya que no había una superficie que le diera como esa interpretación de lo que podría ser la pelota. En cuanto a este estudio, bueno pues se hicieron realmente muchos análisis sobre una población infantil de diferentes deportes. Entonces pues primero que todo se tomó niños en el deporte de tenis y se les hizo el estudio sobre su antropología, ¿sí? sus medidas antropométricas, y asimismo poder visionar a aquellos muchachos que podían llegar a ser competidores de alto rendimiento. Entonces pues en este estudio se demostró que, y se comprobó años después, que los resultados que se habían obtenido ahí y los niños que se habían que se habían resaltado frente al grupo por sus características físicas y por sus características cognitivas, entonces pues esos resultados arrojaron que podían llegar a ser competidores de alto rendimiento, y así fue comprobado con este estudio años más adelante, en donde pues muchos estaban entre los 100 mejores, y pues fue un resultado muy bueno, ya que el 70% de la población llegó a esa categoría de competencia. Entonces a partir de esto el estudio se expandió y ya querían que pues se hiciera en otros deportes también. Entonces se fue para atletismo, que para gimnasia,
y un estudio característico de digamos que ese talento humano. Entonces fue el de el Skeleton, donde se tomó como muestra varias mujeres de diferentes deportes, del atletismo, de la natación, de la gimnasia, y por sus características físicas, sus características corporales, decidieron implementarlas o como decirles que podrían probar otro deporte como el esqueleto, ya que pues su contextura física les ayudaba para tener un buen rendimiento en este deporte. El estudio mostró que estas competidoras pues realmente funcionaron, ¿sí? Este estudio funciona, ya que tenían mucha mejora en cuanto a otros deportistas que llevaban entrenando mucho tiempo. Entonces decía que pues cómo iba a ser posible, decía una parte como conversada, en donde mostraban que cómo iba a ser posible que unas personas que hasta ahora estaban iniciando pues iban a ganar esa competencia en la que estaban actualmente, ¿sí? Entonces pues eso fue realmente impactante, ya que muchos de los deportistas pues quizás estén en otros deportes y que se puedan estar orientando hacia otros en donde puedan destacar muchísimo más. En este momento hubo una discusión frente a los niveles genéticos que tenían las mujeres, porque pues mostraba el caso de María José Martínez Patiño, que era una competidora que estaba categorizada con las mujeres, pero después de una prueba resultó que tenía cromosoma Y en su estructura de ADN. Entonces pues digamos que en ese momento se preguntaron pues en dónde se categorizan realmente, ¿sí? Si en los hombres por tener el cromosoma Y o en las mujeres por tener una constitución física parecida a la de las mujeres. Entonces se dio como esa controversia y se demostró pues que ella tenía testículos internos, pero que no producía testosterona. Entonces pues a ella después de esto se le culpó de hacer trampa, porque pues dijeron, o sea, tiene cromosoma Y está compitiendo con las mujeres. Pero en cuanto a las competencias, digamos que no se, en gran medida no se podía, digamos que no sobresalía en gran medida frente a las otras mujeres. Entonces ahí se hizo un estudio, ella hizo muchas solicitudes sobre su cuerpo, investigó sobre el mismo también, y pues en esta época de 1950 muchas mujeres que competían en el alto rendimiento pues empezaron a emparejar a los hombres, ¿sí? Se generó la discusión de que posiblemente ellas iban a sobrepasar a la categoría de los hombres en poco tiempo, porque ya habían algunos niveles de competencia en donde se podían igualar a los hombres, ¿sí? Pero pues esto se fue desmintiendo con el tiempo. En ese año fue como donde más se exaltó esta categoría de que en donde las mujeres se sobresalían muchísimo más de lo que normalmente o cotidianamente se mostraba. Pues viendo todo este sistema genético que ellas habían como desarrollado, entonces pues también se tomó referencia a los niños en todos los deportes se tomaron referencias de cómo era el crecimiento de los niños, y así mismo poder sacar algunas conclusiones, que no solamente se fuera a llegar a la hipótesis de que posiblemente las mujeres iban a sobrepasar a los hombres, sino que también pues mirando todo ese recorrido histórico del que se podía sacar un provecho y de llegar a algunas hipótesis. Entonces
pues hablaban sobre que sí, en los primeros años de edad las niñas se desarrollaban muchísimo más rápido que los hombres, pero que llegaba un tiempo límite, pues los hombres empezaban a sobresalir por encima de las mujeres. Entonces pues cuando llegaba la mujer a la mayoría de edad, digamos que había una especie de estancamiento en cuanto a su crecimiento o en su desarrollo físico, mientras que los hombres se podía seguir subiendo su nivel de desarrollo físico. Entonces pues mostraban que habían mujeres que llegaban a los 18 con 1,63 y que los hombres a esa misma edad, después de la adolescencia, podían seguir creciendo y pues su desarrollo físico era muchísimo más notorio que los de las mujeres. El primer ejemplo que nos da esta sección es el de un niño que se volvió atleta. Dentro de su infancia había probado muchos deportes, pero realmente ninguno había destacado. Hasta que por en última opción le dio la oportunidad al atletismo y fue donde se consagró. El proceso de él fue bastante arduo, ya que al comienzo pues no tenía las capacidades de un atleta o no tenía desarrollado bien toda la parte genética para poder bajar sus tiempos y competir en las grandes competencias a nivel internacional. Pero pues gracias a su entrenador también fue uno de los motivos que él lo hizo llegar hasta los Juegos Olímpicos y bajar su marca hasta 3,51. Pero pues fue todo un trabajo de empeño en donde tuvo que hacer muchos sacrificios para poder bajar esta marca. Pues en este apartado también nos habla de que pues no todos los entrenamientos que se hacen o que se van a disponer para una persona son igual de productivos para otras personas, sino que tiene que ser de cierta manera especializado para que la persona llegue a tener un rendimiento más alto que otra persona debido a su condición física, debido a su genética y debido también a lo que le guste a esa persona. Esta investigación, gracias a pues estos resultados que arrojaban por medio de la personalización del entrenamiento, se pudieron destacar en la parte de salud de las personas, ya que pues mediante estos resultados sabían cuál era la parte del gen o del ADN que se tenía que investigar para saber cuál era el proceso que se le debía llevar a cierto individuo. Entonces de ahí para adelante fue un logro importante, ya que asimismo se podía cuidar la salud de la persona, diciendo no, pues es que usted tiene problemas cardiovasculares, entonces no puede hacer una maratón a alta intensidad, sino que tiene que bajarle el ritmo, tiene que suplir sus cargas con otros deportes, y asimismo también para buscar competidores. Si algo está sucediendo mal con él, pues tendrían que reducir la intensidad o las cargas. De ahí podrían desglosar muchas soluciones a nivel de salud ocupacional frente a los deportistas y al alto rendimiento. Uno de los ejemplos más notorios dentro de esta investigación es con la competidora Wellington, en donde ella destacaba porque en su infancia lo que realmente le gustaba a ella era la ecología, pero en un momento de su vida empezó a competir en el Ironman. Es un triatlón donde se ve el atletismo, ciclismo y natación. Ella comenzó como una competencia, pero lo buscaba solamente como si fuera un hobby. De ahí para adelante pues se dio de cuenta
y algunos de sus allegados y de su círculo social también pues percibieron que era una muy buena atleta en ese sentido y la apoyaron para que siguiera compitiendo, y así fue como ganó muchos Ironman y se convirtió en una atleta profesional y vivió de eso durante algún tiempo. También se hizo una muestra a unos bomberos, los cuales se quería comprobar cómo era el rendimiento, o se trataba de buscar una población que fuera que tuviera ese rendimiento en resistencia o capacidad aeróbica, que fuera solamente de manera natural, no que porque hayan entrenado ni porque pues hayan hecho otros deportes antes de hacer, digamos que las pruebas de resistencia. Eso demostró también que pues la persona que iba mejorando o que iba mejorando pero que era innato de él, o sea, es decir, que fuera genéticamente esa resistencia, pues iba a progresar muchísimo más. Pero una persona que tenía que desarrollarla desde cero, pues iba a mejorar, pero asimismo no podía llegar hasta un nivel tan alto como para tratar de competir contra otras personas que tuvieran ese gen deportivo ante la resistencia. Se hizo también una comparación de esto con unos niños japoneses, ya que daban muy buenos resultados en cuanto a la resistencia, y se comprobó que habían muchachos que sufrían un estancamiento frente a su competencia en resistencia. Ya de un punto límite no podían seguir progresando, y eso hacía que pues los chicos se fueran de esta competencia. Pero entonces el libro enfatizaba en que era una especie de selección natural, ya que solamente quedaban pues las personas que sí podían seguir mejorando. También mostraba que los competidores que tenían este gen de resistencia, independientemente de que ellos dejaran de competir, su nivel de VO2 máximo tenía un equilibrio, seguía en un equilibrio independientemente de que haya pasado mucho tiempo, se mantenía ahí y disminuía en cierta medida, pero no era totalmente drástico como en otras personas que tenían que desarrollar su capacidad aeróbica desde el entrenamiento. Se-Hyeon Lee fue el investigador que estuvo estudiando sobre la musculatura de los bebés. En el primer párrafo aparece lo que es un bebé con muy poca miostatina o nula miostatina, en donde pues era realmente fornido, tenía mucha masa muscular, mucha masa magra, y pues esto sorprendió a este investigador. ¿Cómo era posible que esto podía pasar? Y pues que era algo demasiado extraño frente al total de la población. Lo mismo pasaba se hicieron estudios donde la madre también tenía niveles bajos de miostatina y tenía un gen mutado de miostatina, cosa que pues era algo demasiado raro frente pues a la sociedad. Nos mostraba también un estudio donde se enfatizaba solamente en los cuádriceps y nos hablaba sobre las fibras lentas y las fibras rápidas, en donde al grupo de estudio que se utilizó para estas pruebas pues había un tiempo límite para este proyecto, y fue alrededor de 4 meses en donde tenían todas las semanas un horario específico para sus entrenamientos, y al final pues dieron resultados de que una pequeña parte de la población dio avances y mejorías en cuanto a su musculatura en los cuádriceps.
con un 50%. 16 personas tuvieron un avance de un 25% y las otras fueron de un resultado nulo en el crecimiento de los cuádriceps. Esto pues conllevó a que pues arrojaran la hipótesis de que no todas las personas iban a tener el mismo resultado, porque estaban constituidas precisamente de una mayor cantidad de fibras lentas que rápidas. Asimismo, él también pudo hacer experimentos con unos ratones, lo cual demostraba también lo que le pasaba al niño. Cuando se le reducía la miostatina, pues surgía un crecimiento de los músculos de la persona a la que se está, en este caso pues a los ratones. En cuanto a la gran explosión de los tipos corporales, pues realmente acá es donde separan concretamente muchos de los rasgos físicos que tiene toda la población. Entonces, ¿qué nos muestra? Que hay unas personas muy altas, hay unas personas muy bajitas, hay unas personas que tienen las extremidades superiores más largas que las cortas, y pues esto van enfocados a diferentes deportes. Y también pues que esto genera una adaptación fisiológica para los competidores, formando de esta manera un estereotipo que los competidores nuevos tendrían que de cierta manera arraigarse a ellos mismos para conseguir pues la idea de tratar de romper marcas o récords mundiales. Entonces pues nos mostraba que para un nadador tenía que su contextura corporal ser de piernas inferiores más cortas que las de sus brazos, las manos son más grandes y la envergadura pues de los mismos también es mucho más grande. También nos muestra que el peso es algo importante para ciertos deportes, entonces cada competición va a tener su estereotipo. Unos van a ser más altos en cuanto a, pues dependiendo de la prueba que estén haciendo. Nos mostraba también el ejemplo de que un corredor de vallas, pues entre más alto fuera, más fácil iba a ser cruzar la valla. También nos mostraba la contextura física de los maratonistas, que era una persona pues muy delgada y con muchas fibras blancas. También tenían que referirse pues a la capacidad de fuerza explosiva de una persona. Entonces, entre más bajito fuera, pues mejor iba a ser la aceleración de ese deportista. Tres representantes de los Chicago Bulls, como lo fueron Pippen, Jordan y este último, Dennis Rodman, pues nos muestran cómo la categoría de la NBA tenía una estatura realmente prominente frente a la estatura medio de una población normal mundial. Pero no siempre fue así para Rodman. Él, a su edad temprana de adolescente, tuvo como medida 1,75, siendo un promedio para toda la sociedad, pero esto cambió unos años después, llegando a medir 1,93 metros, siendo así uno de los mejores representantes de los Chicago Bulls. Tuvo muchas capacidades y habilidades que lo hicieron destacar no solamente por su estatura, sino también por su salvajismo, entre comillas, en el campo de juego. Y así como él, muchos de los atletas que están dentro de esta competición pues tienen que desarrollar habilidades, porque no todos tienen la misma estatura o la estatura promedio, que es de 2,3 metros de altura. Las personas que están por debajo de este nivel tienen que desarrollar ciertas habilidades para poder destacarse frente a los otros jugadores. Tenemos el ejemplo de Wade, de Curry
que son personas con respecto al promedio un poco bajitas. Sin embargo, pues siguen siendo altas para el promedio mundial. Pero lo mismo no pasa con las mujeres. Las mujeres, independientemente de que sean competidoras de la NBA, pues no es mucho la distancia entre el promedio con respecto a la sociedad. Yale Kenneth Kidd fue una persona que desde su infancia le gustaba mucho la parte genética, era muy quisquilloso con ese tema, y a medida que fue creciendo pues desarrolló cierto interés por esta práctica de conocimiento de las muestras, llegando a hacer un experimento por medio de poblaciones étnicas del continente de África, y también quería tratar de llevarlo de manera global para precisamente buscar esa variabilidad genética que había en todo el mundo. Muchas de las muestras salieron verdes, ya que había una cierta concordancia con respecto a la población. Podría ser porque nacemos de la misma población, es decir, pues venimos de los hombres primitivos.